La historia de Agelis Comenzó con extraños ruidos por la madrugada. Hablamos del año 1960, cuando en el convento Movimientos autónomos de los objetos. Arañazos en las ya no se paredes. profesaba el culto que le diera vida. Hablemos de terror. Hola terroríficos, ¿cómo están? Sean bienvenidos a un episodio más de Hablemos de Terror. Como siempre, me acompaña mi compañero Antonio, a quien saludo. Hola, ¿qué tal, Efraín? Terroríficos, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo el horario en el que nos estén viendo y escuchando el día de hoy en este podcast. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Y te faltó agregar, y depende de dónde nos estén viendo, porque Ok. ya no solamente estamos en YouTube en el tema de video. A partir del día de hoy pueden buscarnos también en Spotify como Hablemos de Terror Video. Y estos episodios los estoy subiendo en Spotify también con video. Perfectísimo, entonces ya no solamente nos podrán escuchar por el formato de audio, sino que ahora también nos podrán ver en videos en Spotify y otra plataforma más. Y pues, ¿qué me puedes contar respecto a esta semana? ¿Cómo has estado? ¿Ha pasado algo extraño esta semana aquí? Semana tranquila hasta el día de hoy que llegamos, colocamos luces. Así y es. nuevamente, ahora fue una de las lámparas de iluminación que no las pueden ver a cámara, pero están frente a nosotros. Así es, de esas blancas que nos iluminan. Sí, bonito. una ilumina a Antonio y la otra me ilumina a mí. Las conectamos, las encendimos. ¿Y qué pasó? Y la que te ilumina a ti empezó por alguna extraña razón a parpadear, como a hacer un cortocircuito. Y primero creí, te voy a ser bien sincero, que yo estaba pisando el cable. Dije, tal vez es mi culpa. Pero volteé y vi que no, y por eso, o sea, para ustedes que no estuvieron presentes en ese momento, volteé y le dije, yo no soy, Yo no soy, porque yo estaba justo al lado de la esa, y sí, no hubo manera. O sea, yo estaba al lado, no había manera de que tú pudieras haberla truqueado de alguna forma o así. Ahora sí no hay, Sí, no, ahora sí. no hay forma de que podamos negar que algo extraño pasa cada que grabamos, que las luces deciden hacer su propio festival. Sí, las luces como quieren, ¿no? Como quieran, exactamente. Fíjate que no podemos hacer un programa, o no podríamos seguir haciendo episodios sin tomar en cuenta algo que ahorita está pero en boca de todos. Es un boom. Es una nueva serie de Netflix. Bueno, relativamente nueva. Sí, ya tiene unas semanas, unas 2-3 semanas. Sí, ya tiene algunas semanas. Y pues vamos a hablar sobre esta serie, que el nombre de la serie como tal es el mismo nombre propio de la persona. No, ¿verdad? Es el apellido es solamente. el apellido nada más. Ok. Para los que no han adivinado, vamos a hablar de la serie Dahmer. De Netflix, producción original. Producción original de Netflix, Dahmer, que habla sobre, no la vida completa, pero da un buen contexto sobre quién fue Jeffrey Lionel Dahmer. Sí, así es. Y tampoco pues es un documental, que de hecho vale la pena recalcar que también junto con la serie Netflix sacó al mismo tiempo un documental, porque esta serie pues sí tiene, pues para todas las personas que ya la vieron y para los que no, sí pues toma ciertas licencias de autor, y a la hora de escribirlos pues no todo es vaya como te lo presentan en la serie, no todo pasó así. O sea, es una ficción. Sí, claro, es una ficción basada en hechos reales. Hechos reales, claro. Sobre, hasta lo que yo he escuchado, visto, investigado en toda mi vida, yo creo que es de lo más brutal, de los actos más brutales que ha podido cometer un ser humano. Y mira que hay muchos asesinos en serie, pero este en particular tiene unas connotaciones muy grotescas, por así decirlo. Sí, o sea, no es una persona que se conformaba con asesinar, sino que hacía sus cositas extrañas, inclusive al grado ya de canibalismo. Sí, cosas que inclusive no podemos mencionar abiertamente aquí en YouTube porque se quita la monetización. Pero sí, o sea, como bien lo mencionas, yo creo que también concuerdo con eso, que de
de todo este boom que ha habido en los últimos 5 o 7 años de este tipo de series y de producciones audiovisuales de true crime que tienen que ver con directamente este tipo de asesinato, de asesinos en serie, pues fíjate que yo también, o sea, no recuerdo otro caso que me haya pues impactado o me haya revuelto el estómago de la manera en la que Jeffrey Dahmer lo hizo con las más de con las 17 muertes que hizo a lo largo de, me parece que fueron 10 años. Poco más de 10 años. Poco más de 10 años. Porque pues sí, como tú dices, o sea, no se conformaba solamente con matar, sino que pues tenía fetiches extraños, tenía unas maneras de pues afrontar este tipo de actos que pues definitivamente ni siquiera cualquier asesino en serie lo haría. O sea, yo creo que inclusive dentro de asesinos en serie podrían inclusive ellos mismos medio excluir a Jeffrey Dahmer. Sí, es importante recalcar también la época. Sí. Hay un tema aquí, debido a la orientación sexual de Jeffrey, estaba en esa época un poco más mal visto, vamos a decirlo así. De por sí, hoy en día es difícil para mucha gente aceptar la libertad de los demás, que es algo que no debe incumbirle a nadie, Sí. más que al involucrado. Pero en esa época, en Estados Unidos, todavía no era, al menos en la región, también hay que destacar la zona donde esto sucede, todavía era algo un poquito mal visto, se dice. Sí, todavía no estaba pues al 100% aceptado socialmente. Ándale, Sí, es cierto. no estaba aceptado socialmente. Entonces, bueno, miren, Jeffrey Dahmer nació en Milwaukee, Wisconsin. Sí. Ya Wisconsin nos dice mucho. Al norte de Estados Unidos, Estados Unidos. es un estado un poco cerrado, Conservador. conservador. Muy conservador. Nació en 1960, años 60, nace él. Sin embargo, él crece, digamos, dentro de una normalidad, vamos a llamarlo de esta manera. Sí, de inicialmente. De hecho, eso es una de las cosas, perdón que te interrumpa, es de las cosas que más llaman la atención del caso de Dahmer, que a diferencia de otros asesinos en serie que desde muy temprana edad están en un ambiente hostil familiar o que están expuestos a situaciones que los violentan de una u otra manera, Dahmer no. O sea, Dahmer no creció en una familia feliz, sí, acomodada. O sea, y el tema no de es clase media o trabajadora. Media alta, vamos a decirlo. Tenía un hermano, no era como que sus papás en ese momento, en su infancia temprana, tuvieran problemas de matrimonio todavía. O sea, era una familia modelo norteamericana, podríamos decirlo, de esa época. Él nace en Wisconsin, pero más adelante, en el 67, a sus 7 años, la familia se muda a Ohio, otro estado conservador. Igualmente que Wisconsin. Y ahí pasó su infancia y su adolescencia. Destaquemos algunas cosas importantes. El empleo del padre era un químico. Sí. Trabajaba para para unos laboratorios, creo. Sí, él trabajaba para unos laboratorios. Y esto era algo que hacía que su padre estuviera constantemente fuera de casa. O sea, él viajaba mucho. Si nosotros queremos buscar razones o motivos para lo que desencadena todo esto que hizo más adelante, pues a lo mejor ahí podríamos poner una pequeña notita, un post-it de decir, ok, bueno, a lo mejor se sentía abandonado por su padre. Pero sin embargo no era, como ya lo dijimos, no era alguien a quien golpeaban, alguien que violentaban o cosas por el estilo. Pero su padre le enseña una afición como para matar el tiempo en su ausencia muy peculiar, que es la taxidermia. Sí, su papá en un intento... Jeffrey, aunque nunca fue un niño problema, tal cual, sí era un niño de lo que se podría considerar raro, por lo menos. O sea, era muy serio, era un diferente. Y no mostraba ningún tipo de interés por nada en específico. O sea, era un niño que pues vivía sin pena ni gloria, no le gustaban ni los deportes, ni el arte, nada de eso.
hasta que es a partir más o menos como de los 10 años que tú comentas que su papá encuentran un animal muerto en una parte de la casa. Se atrapó, era un tlacuache, una zarigüeya, que se queda atrapada. Y su papá, al sacarla, se la muestra a él. Y pues ya estaba pues no disecada, no disecada precisamente, sino que se había atrapado y pues había quedado ya tieso el animal. Ya tieso el animal. Y es cuando él empieza a mostrar como cierto interés en este tipo de cosas. Y su papá, en un intento de... Pues él creía, de hecho su papá después lo comenta, que él cuando ve esto de Dahmer, de Jeffrey, cree que es su hijo interesándose por la ciencia. Claro. También hay que agregar esto. Jeffrey disfrutaba mucho de ir de pesca con su papá. Y en estos viajes de pesca sí hay algo que después se sabe, es que en estos viajes, cuando iba con su padre de pesca, antes de sacar, de extraer todo lo que es las vísceras, intestinos de los animales, Jeffrey se quedaba viendo cómo los peces se retorcían hasta morir. Sí. Y era algo que lo obsesionaba ver cómo los peces lentamente morían para después, ya ahora sí, sacarle las vísceras. Sí, limpiarlos. Sí. Limpiarlos como tal. Entonces, en estos viajes ya es que también, ya de la mano de la taxidermia que en determinado momento su padre le quiso inculcar, en estos viajes, en los caminos de regreso, recogían animales muertos muchas recién ocasiones. Atropellados. Animales recién atropellados. ¿Y qué pasa con esto? Crece su afición hasta que hay un cierto incidente cuando ya también es, digamos, segunda banderita. Lo que le hace a sus amigos en el bosque. En el bosque. De hecho, al parecer, Jeffrey Dahmer tenía su casa, su patio daba con el bosque ya directamente. Y tenía una afición junto con la taxidermia. Desarrolló otra afición un poco más rara, por decirlo menos, que tenía que ver directamente con, pues, cortarles la cabeza a ciertos animales y empalarlas en, pues, palos, vaya, valga la redundancia. Y entre ellos hay un incidente donde lleva a unos amiguitos al bosque atrás de su casa y según él les dice que había encontrado algo y llegan y pues es la cabeza de un perro empalada. Sí, la cabeza de un perro en una estaca. Sí. Sí, estamos hablando de que él a los 10 años ya tenía una colección de animales muertos en formol. Sí. O sea, los conservaba en formol, en lo que hacía el tema de la disección. Pero, o sea, imagínate qué puede pasar por la cabeza, por la mente de un niño que le pueda generar gracia agarrar la cabeza de un perro, empalarla en el bosque y llevar a niños a enseñar eso. O sea, ahí ya tienes que darte cuenta de que algo anda mal. A raíz de este incidente, pues los compañeros de la escuela dicen, no, pues este es un rarito. Y lo empiezan a excluir. Y eso a él obviamente le afecta. Sí. Tercer strike, vamos a decirlo así. También se nos pasa ahí una que es a su mamá la diagnostican cuando él tiene 10 años con una enfermedad mental y su mamá empieza a tomar medicamentos. Y es ahí donde también ella, por su misma enfermedad, empieza a hacerse una figura ausente dentro de la vida de Jeffrey. O sea, ella pues ya no estaba completamente en sus 5 sentidos para estar cuidando a un Jeffrey de 10 años. Pasa esto de su madre, más adelante los amigos o los compañeros empiezan a separarlo digamos, a dejar del grupo, a dejar de juntarse con él. Y además ya también empieza a crecer un poco más y viene una parte importante. Él se da cuenta de que tiene un gusto, una atracción por alguien de su mismo género, por los hombres. Y esto no es algo que él quería, es algo que él decía, no, es que yo no quiero. Pero era algo que sentía. Sí.
Entonces, la madre empeora y él empieza, ya estamos hablando ya de su adolescencia, Sí. y empieza con vicios. Sí, es en la prepa cuando él se empieza a empeorar todo, empieza como de cierta manera a subir de nivel todo este rollo con Jeffrey. Empieza con el alcoholismo, que es algo que lo va a perseguir durante toda su vida hasta que lo detienen y lo meten a prisión. Y también se da una fama, como tú dices, pues como era un excluido de los grupos sociales de sus escuelas, cuando entra a la prepa se da cuenta de que una de las maneras en las que puede de cierta forma volver a estar dentro del grupo o ser tomado en cuenta, ya no como el raro solamente, es volviéndose el payaso de la clase. Y es ahí donde empieza pues no a tener amigos. En ningún momento se habla de que él llegó a tener amigos en la prepa. No, simplemente era una persona que iba por ahí y hacía bromas. Pero eran todas bromas que tenían un cierto dejo como de maldad o de humor negro. Y es ahí donde también sale algo que después, en ese momento, tiene un significado muy propio, que es el make-up hammer. Que en la prepa él se vuelve famoso por eso, porque hacía imitaciones de chicos con problemas motrices o con alguna discapacidad. Y él se vuelve famoso en la prepa por eso. Y él es una manera en la que él cree que se empieza a redimir socialmente, y que años después, cuando se sale a flote todo lo de su carnicería básicamente, cambia completamente el contexto del Make a Dahmer. Que hay que recalcar también algo. El origen de su afición por el alcohol o el alcoholismo viene también de que él comienza a tener sueños en los cuales también tenía fantasías sexuales Sí. con hombres. Pero estos sueños y fantasías no era solamente en el tema sexual, sino que además en sus fantasías él los violaba Sí. y los asesinaba. Entonces, esto era algo que le sucedía tal vez sin que él lo deseara. Y para olvidar, para tratar de dejar eso atrás, vamos a decirlo así, es que empieza a beber. Sí, como una manera de Escapar de la realidad. De reprimir su sexualidad también, impulsado, pues, quiero pensar, por la sociedad en la que vivía. Empieza a tomar el alcohol como como tú lo dices, como una vía de escape para tratar de, pues, bajar todo ese tipo de impulsos y de pensamientos que, pues, claramente en esos momentos en la América de los años 80s y 70s estaba completamente mal visto. Mal visto, sí. Y todo se pone peor porque sus padres se separan. Se separan, así es. Entonces se separan sus padres y ahí ya no nada más es el alcohol, sino comienza la afición por las drogas. Sí, es ahí cuando cuando tiene 18 años cuando sus papás se separan. 18 años aproximadamente cuando se separan, y él ya tenía conocimiento sobre los medicamentos que tomaba su madre, Sí. de los cuales inclusive en ocasiones llegó A consumir. a consumir, le robaba que la pastilla y demás, y se consumía estos Opiáceos. medicamentos. Sí. Pues digamos, eran sedantes. Sí. Eran sedantes. Entonces él comienza, se separan sus padres, a tomar, a drogarse, y aquí viene lo peor ahora sí. Sí, es donde todo da un giro cuando él tiene 18 años. Su mamá se va de su casa, se va a vivir a una ciudad ahí mismo en Wisconsin, pero una ciudad separada. Y su papá, como tenía un trabajo, como tú bien lo mencionaste, que estaba yendo y viniendo, pues nadie se queda con la custodia de Jeffrey Dahmer, porque Jeffrey Dahmer ya tenía 18 años. Su mamá se queda nada más con la custodia de su hermano menor. Pues nadie se queda a cargo de él y él se queda en la casa sin el consentimiento, sin el conocimiento de su papá. O sea, solamente su mamá sabía que él se había quedado ahí, y es ahí cuando tú dices, en el momento que pasa esto que dices, de que empieza a tomar mucho más, empieza a drogarse y pues todo empeora. Tiene antes de eso un incidente que es el primer momento donde ataca a una persona, que es justo cuando tenía estos sueños y fantasías de dominar a hombres y de someterlos completamente a su voluntad. Tiene el primer incidente, que es él, mientras manejaba de camino de su casa a la prepa,
veía a un chico en una de las zonas boscosas por las que tenía que pasar que siempre iba corriendo. Y es cuando él empieza a fantasear con este chico y decide salir con un bat a intentar atacarlo. Pero fracasa rotundamente porque en ese momento, pues, no, por alguna u otra razón, no tiene la fuerza de voluntad necesaria para atacarlo y el chico huye. Ese es el primer momento donde Jeffrey Dahmer intenta atacar a una persona. Que hay que recalcar entonces, ya tiene este antecedente y de cuando se separan sus padres, Sí. un año después, comete su primer asesinato. En De Stephen Hicks. junio de 1978, decide cumplir su fantasía, una de sus fantasías, que es la de recoger a alguien en el camino Ajá. y tener relaciones sexuales con él. Sí. Es cuando encuentra a esta persona, Stephen Hicks, que está haciendo... Hitchhiking, está pidiendo ride. pidiendo ride. Aventón o como se diga en el país que nos escuchen. Está pidiendo aventón, quiere que lo lleve, o sea, en la carretera cuando pides que alguien más te lleve. Y esta es la oportunidad perfecta Sí. para Jeffrey. Lo sube, comienzan a charlar, dialogar y lo que tú quieras, pero Jeffrey decide tratar de manosearlo. Sí, primero este chavo quería ir a un concierto. Le dice a Jeffrey que lo lleve a un concierto a una ciudad cercana. Y Jeffrey le propone ir primero, o sea, le dice que sí, le propone que antes de ir, porque no pasan a su casa, se toman unas Se cervezas. toman unos traguitos. Unos tragos que él tenía ahí. Y también le dice que levanten pesas. Ahí le dice que levanten pesas. Y es cuando en el camino este chico le empieza a comentar que pues tiene pareja y le empieza a hacer comentarios sobre mujeres. Jeffrey Dahmer se da cuenta de que pues, no tiene ninguna chance con él, pero decide seguir adelante con su plan. Y es ahí cuando él, en un intento ya pues pasado de copas, intenta pues propasarse de alguna manera con este chico, con Steve Hicks, y le intenta, me parece, dar un beso, Acariciarlo. acariciarlo, y es el otro chico el que responde de manera Agresiva. hacia Jeffrey y lo increpa, lo avienta y le dice que él sabe que no lo va a llevar, que no, o sea, que hasta ahí queda eso. Él prefiere irse, y cuando hace la vuelta para salirse de la casa, Jeffrey Dahmer ataca a este chico con una de las pesas, Una barra. una barra de pesas en la cabeza, y es ahí donde comienza la primera historia de la muerte de Jeffrey Dahmer. Lo mata. Y luego lo viola. Luego lo viola y además de eso mantiene el cadáver, lo lleva a su cabaña donde diseccionaba y lo mantiene ahí al parecer durante 1 o 2 días, hasta que después decide que lo va a desmembrar. Lo utiliza ácido porque pues era una persona que tenía ya conocimientos sobre químicos que podían de una u otra manera ayudarte a deshacer, no deshacerte propiamente de un cadáver, pero sí a tratar un cadáver. Y utiliza ácido, que es la primera vez que utiliza ácido, que era un ácido, no recuerdo exactamente qué ácido era, pero es un ácido que disuelve las partes blandas del organismo para poder sacar más fácilmente los huesos. Y pues es parte de lo que llama mucho la atención del caso de Jeffrey Dahmer, que pues más allá de solamente asesinarlos, pues como dices bien, lo violó. Después de eso utilizó ácido, Un cuchillo. cuchillo. Lo abrió. Al abrirle el estómago, él inclusive declaró que cuando tenía el cadáver ahí y lo había bajado al sótano, que del lugar donde tenía sus animales, deambuló por la casa y eventualmente subió y se masturbó. Sí. Luego lo abre, baja, no podía dormir, baja, lo abre y se vuelve a masturbar. O sea, aquí ya estás hablando de algo Sumamente enfermo. demasiado enfermo. Aquí viene lo extraño, o sea, pasa todo esto, sin embargo, 10 años sin cometer crimen alguno. Sí, antes de eso, creo que vale la pena decir qué es lo que hace con el cadáver al final. Ah, claro. Le quita los huesos, y es una de las cosas que llaman la atención y por la cual terminan pues
inculpándolo al final, que es deshace los huesos con un martillo. Los tritura y después de eso los esparce por todo el jardín de su casa y el bosque que estaba atrás de su casa. Que por cierto era la... No, sí era su casa, todavía no vivía con su abuela. De hecho, lo parte, o sea, el cuerpo lo desmiembra, como tú dices, lo pone en bolsas. No lo echó atrás de su casa, según yo. Maneja tantito, o sea, se aleja de ahí. Porque inclusive Lo detiene un policía que le pregunta, ¿y ahí qué llevas? Ah, es basura para ir a tirar al basurero, supongo al basurero municipal o algo por el estilo. Le dan una multa por alguna otra razón, a lo mejor tal vez exceso de velocidad, y lo dejan ir. Al ver este peligro y demás, decide conservar la cabeza. Sí. Regresa a su casa y es ahí... Ajá. Y vuelve otra vez lava la cabeza, la deja Limpia, por así limpia, decirlo. el cabello, ¿no? Y vuelve a masturbarse con ella. Entonces, todo esto es solamente Con el primer cadáver. con el primer cadáver. Entonces, ¿qué más se iba a esperar? O sea, mucha gente pensaría que era el inicio de una consecución de asesinatos, pero no. Deja pasar el tiempo. ¿Por qué? ¿Por qué crees que pasa esto? Según sus propias declaraciones en una de las entrevistas que hace ya estando desde la cárcel, fue porque no tenía la necesidad. O sea, en ese momento él cree que se logró contener de manera pues correcta, o sea, que logró vivir, por así decirlo, tapando estos ruidos en su cabeza con el alcohol. Que sigue teniendo, de hecho, en esos 9 años, o sea, tiene muchos incidentes. Si bien no mata a nadie, sí sigue teniendo muchos incidentes. Sí, exhibiciones en público, intentos de sobrepasarse con personas, nada Sí. que Lo corren del ejército. que pasara de peleas. Lo corren de la escuela, de la Universidad de Ohio. Él va a Ohio State University. Lo corren. De ahí su papá lo obliga a entrar al ejército. Lo mandan al frente de Alemania Oriental y lo terminan echando. O sea, durante estos 9 años, si bien no mata a nadie, sí... Sí, su conducta seguía siendo errática Sí. Y tenía ya bastante, ya daba muchos indicios, vaya, de que era una persona que tenía que por lo menos ver, pues hacerle un llamado de atención, pues directo, ¿sabes? Porque sí, o sea, como tú dices, tuvo momentos de exhibicionismo que lo hizo en la feria de Wisconsin, por lo cual fue detenido. Intentó desenterrar un cadáver para violarlo, Sí. pero no lo pudo hacer porque el piso estaba demasiado congelado y no pudo excavar o algo por el estilo. Intentó violar a un niño, me parece que era un chico de Laos, me parece, era del sureste asiático. Lo intenta y por lo cual termina estando 1 año en prisión, que es la primera vez que entra a la cárcel. Que de hecho se salva básicamente de su condena completamente por ser blanco, porque el juez dice que le recuerda a su nieto y lo deja, le reduce su sentencia. Pero sí, o sea, durante estos 9 años se empieza a cocinar la maldad pura ya de Jeffrey Dahmer. O sea, siento que durante este lapso tanteó como hasta dónde podía llegar sin tener ningún tipo de represalia, ¿sabes? Claro. Pasa todo este tiempo y entonces llega septiembre de 1987. Sí. Que es cuando conoce a su segunda víctima, Steven Tuomi. Lo conoce en un bar gay. Lo invitó a ir a un hotel. Y después no recuerda, o alega él que no recuerda cómo habían llegado ahí, ni cómo lo había asesinado. Sin embargo, este es el inicio de la siguiente, ahora sí de una oleada de asesinatos, porque se vendrían 15 asesinatos más. O sea, un total de 17 asesinatos, que si bien no es justificable, no es lo mismo 17 asesinatos que 17 asesinatos en las condiciones que las hizo, que él las hacía. O sea, no era una persona que nada más quitaba una vida. Abusaba sexualmente de las personas. Tenía fetiches con los cadáveres.
Y todo, y de hecho, y generalmente lo hacía, obviamente con personas gay, Sí, o sea, después del asesinato de este chico de Steven Tuomi. Steven Tuomi, que fíjate que es de los pocos asesinatos junto con el pasado que no tienen un modus operandi tal cual, o sea, que lo identificara todavía. Porque como bien dices, con Steven Tuomi, él despierta y alega demencia, alega que estaba pues Borracho, y drogado. Pero pues lo encuentra, o sea, él mata a Steven Tuomi con sus propias manos, a golpes hasta que lo asesina. Y es a partir de ahí, del asesinato de Steven Tuomi, que Dahmer comienza a buscar activamente nuevas víctimas. Todas estas, pues como bien lo mencionas, la mayoría en bares gay o en los alrededores de los bares gay, en estas llamadas zonas rojas o zonas de tolerancia. Es ahí donde él empieza pues a buscarlos y los llevaba. En ese momento ya vivía con su abuela. O sea, ya su papá, después de lo que pasa en el ejército. Sí, vivía con su abuela y después se renta un departamento en Milwaukee. En Milwaukee, sí. Es ahí donde los lleva a casa de su abuela. Los llevaba y pues intentaba ahí primero pues darles una bebida, tratar como de caerles bien. Ahí todavía no empezaba con este rollo de que era fotógrafo. Es justo ahí donde empieza este modus operandi de que les decía que les iba a tomar fotos. Sí, los engañaba diciendo que era un fotógrafo profesional, que tenían una cara muy artística, que él tomaba. Lo que sí, creo que sí les decía es que tomaba fotografías de desnudos, sí, artísticos, obviamente, sí, de desnudo artístico. Pero obviamente no les decía necesariamente que posaran desnudos, sino los convencía de, oye, podemos hacer unas fotos muy, muy eróticas, por así decirlo. Eróticas, pero elegantes. Sí. Sí, además de que siempre les ofrecía paga. O sea, nunca era como que se los llevara por la fuerza o algo así, sino que se los ligaba en los bares o en los alrededores de los bares en estas zonas, los convencía, los llevaba y les decía que les pagaba $50 o $100, dependiendo cada uno. Y es ahí donde los drogaba con Trisolam o Temazepam, de la familia de los clonazepam, que eran medicamentos que él conoce y empieza a dominar cuando está en el ejército. Porque él, estando en el ejército, lo meten en estas áreas, en estas carreras militares, en la parte médica. Lo hacen, creo que enfermero o médico de combate, algo así. Y es ahí donde él empieza a desarrollar, pues, una afición un interés mucho más allá sobre este tipo de medicamentos que eran, pues, omníferos, que eran, se me fue el adjetivo. O sea, este tipo de medicamentos, pues vaya, que te dan para abajo, es ahí donde los desarrolla y los empieza a conseguir para tranquilizantes, ¿no? Ajá, tranquilizantes. Y los drogaba con esto y también drogaba a su abuela. Su abuela no se dio cuenta de nada de esto durante años porque también él drogaba a su abuela. O sea, primero se aseguraba de que su abuela se quedara completamente dormida y era ahí cuando Jeffrey Dahmer drogaba a sus invitados. A la mitad de la sesión ellos empezaban a sentir un poco mareados, empezaban a sentir como que les faltaba el aire, se paraban y era ahí donde se iban completamente. Luego, fíjate que aparte de esto, ya para sus últimos crímenes viene una parte muy importante. Los drogaba, los estrangulaba, los asesinaba y después, ya estando muertos, se masturbaba encima de ellos. Sí. Llegó inclusive después a cortar trozos de la cabeza para guardar, para comer. O sea, sí, también comía, lo que dice que más comía eran bíceps y muslos. O sea, imagínate. Sí. Ya estamos incluyendo canibalismo. El canibalismo tengo entendido que llega ya hasta cuando él vive solo, que es justo en la calle North 25th Street en Ohio. Ok. Es ahí donde tiene su morada, donde consigue después de salir de la cárcel, su papá le dice que pues ya no lo van a, ya la familia no lo va a apoyar, que tiene que él ya buscar su propia casa, su propia manera de vivir. Y
decide irse a esta zona que, pues, aunque él durante todo el tiempo que estuvo en prisión, las querellas, el juicio y demás, alega que nunca fueron asesinatos con tintes raciales o que lo viera de esa manera él, sí llama mucho la atención que se fue a vivir a una zona que pues no era para blancos, que tomando en cuenta la época que era, pues sí, la segregación todavía estaba mucho más presente. Y se va a vivir ahí y la mayoría, de hecho 14 de sus 17 víctimas son de raza negra. Hay un chico que es de ascendencia mexicana y 2 chicos que son de ascendencia asiática. O sea, sí, claramente pues Jeffrey Dahmer buscaba víctimas en lugares que no precisamente la justicia americana llegaba. Y pasa todo esto, digo, obviamente cada uno de sus asesinatos peculiares, canibalismo, fetichismo, pero luego lo lleva a un nivel superior. Él intenta inyectar, o de hecho no intenta, inyectaba ácido en el cráneo porque tenía la idea, la fantasía de convertir en zombies a sus víctimas. Y lo que hacía con este ácido es que ellos quedaban vivos, pero paralizados. Sí. Y los podía dominar a su voluntad. Sí, al final de cuentas esto de los zombies responde a su mismo fetichismo, que era pues desde la prepa él empieza a tener este tipo de fantasías de dominar completamente a un hombre. O sea, de hecho dice que era lo que más le excitaba, la idea de tener a alguien a su merced completamente. De hecho, recuerdo que siempre menciona en las entrevistas que lo que él le interesaba era que las otras personas no tuvieran necesidades. Así él podía hacer lo que él quisiera completamente. Y como bien lo mencionas, es yo creo que el tope de lo enfermizo que pudo llegar a haber sido Jeffrey Dahmer, que era el practicar este tipo de lobotomías con un taladro donde, pues como bien dices, o sea, les taladraba la cabeza y a partir de ahí les inyectaba ácido. También llegó a inyectar agua, soluciones con agua, y pues claramente nadie sobrevivía a esto. O sea, nadie nunca se iba a convertir en un zombie como lo esperaba. Sin embargo, 2 personas se escapan. Sí. O sea, 2 de sus víctimas logran escapar. La primera lo denuncia, pero él alcanza a escapar. Y fue la segunda cuando ya no tuvo tanta suerte y es lo que lleva a su arresto. Que todo esto que se conoce de él es porque está basado en sus declaraciones. Sí. Lo que él le confiesa, vamos a decir, lo que él declara con los agentes del FBI. Digo, obviamente, los jueces, policía, agentes, luego ya en su juicio y demás. Vamos a cambiar un poquito, vamos a dejar de solamente enfocarnos en la figura de... en la figura de Jeffrey. Hablemos un poquito más de... ¿Tú qué crees que puede pasarle a un niño, a un adolescente, que le orille a todos estos actos? Porque además, él nunca, si no me equivoco, no fue declarado... con ningún problema mental. O sea, nunca es diagnosticado tal cual. Sin embargo, hay un psiquiatra que sí dice que por más que él parece ser una persona 100% cuerda y que razona y analiza sus emociones y sus actos, dice que no. Pero pues al final de cuentas él siempre fue juzgado y sentenciado como una persona 100% funcional. Y respondiendo a la pregunta que me haces de qué tiene que haber pasado por la infancia o a qué tuvo que haber sido expuesto un niño, yo creo que no hay respuestas sencillas en este tipo de cuestionamientos con personajes como lo es Jeffrey Dahmer, puesto que, como bien lo decíamos al inicio del programa, Jeffrey Dahmer es el granito negro en el arroz de los asesinos en serie, en el sentido de que no fue un chico violentado de niño, venía de una buena familia, tenían, pues, de cierta manera, pues, como bien lo decíamos, una familia ejemplar norteamericana de ese entonces, o sea, 2 hijos,
casados, católicos, vivían en una buena zona. Jeffrey va a la universidad, o sea, no era como que no tuviera oportunidades en absoluto. ¿Qué tuvo que haber pasado? Yo creo que fue un cóctel de muchas cosas que lo llevó a eso. La ausencia de su padre, La enfermedad de su madre. la enfermedad de su madre, que termina ausentándose ella, la indiferencia de los chicos, porque también hay que ser muy consciente de que entre más pequeños son los seres humanos, muchas veces menos filtros tenemos a la hora de tratar a las personas. Podemos llegar a ser... Los niños yo creo que pueden llegar a ser muy, muy duros también a la hora de convivir entre ellos. También, ¿sabes? Creo que puede también incluirse ahí el tema de su preferencia sexual que él no quería aceptar en un principio. Sí, claro, obviamente el ser homosexual en esta parte de Estados Unidos en los años 70, pues obviamente te condiciona. Y además, pues como lo decíamos, de la familia en la que él viene. O sea, una familia blanca, con cierto estatus. O sea, no era tan fácil. Quiero pensar que no era tan fácil para Jeffrey Dahmer pues, decir soy homosexual. O sea, al final de cuentas fue una batalla que él mismo tuvo que librar. Y ahora que lo mencionas, creo que o sea, sí tiene mucho que ver eso también por el hecho de que pues, de alguna u otra manera tal vez esta... Y me estoy aventurando, o sea, estoy diciendo barbaridad y media, no tengo ningún tipo de autoridad respecto a temas psicológicos o demás, pero tal vez sí pudo haber sido una manera en la que Jeffrey Dahmer buscaba como canalizar este odio hacia sí mismo, ¿sabes? De sus preferencias sexuales. O sea, tal vez el hecho de terminar asesinando a las personas es una respuesta al placer que sentía de estar con ellas, porque siempre estuvo con ellas. Sí, al final de cuentas estaba con ellas de Sí. una o de otra manera. Ajá, sí, sí, sí. O sea, tal vez primero las tuvo que matar, pero Sí. eventualmente tenía relaciones o Había algo, había un contingente sexual. sí, una connotación Sí, sexual siempre sí. existió en sus En sus asesinatos. asesinatos. Muere en prisión. Sí. Lo asesinan, no muere. Bueno, sí. Lo asesinan al final, el que a hierro mata, a hierro muere. Sí, y algo muy no es gracioso, es curioso, me equivoqué de adjetivo. Es que tú lo has de conocer, obviamente. El Gacy, el payaso, John Wayne Gacy. Curiosamente, el día que le ponen la inyección letal a John, es el mismo día que Jeffrey Dahmer en otra prisión está siendo bautizado como cristiano. Todo esto mientras había un eclipse solar total. O sea, ese día sucedieron esas tres cosas. Ese día, pues, le matan a... No sé si está bien dicho decir matan cuando te ponen la inyección letal, pero bueno, legalmente asesinan a John Wayne Gacy. Y en ese mismo día, no sé si fue en la misma hora, ya sería mucho coincidir que fue Mucha casualidad. Ajá, mucha casualidad. Pero ese mismo día, Jeffrey Dahmer le conceden que vaya un pastor para bautizarlo como cristiano. Y todo esto fue mientras ese día había un eclipse solar. Yo me acuerdo del eclipse, fue 91. julio. 94. Julio de 94. Sí, como 7, 8, 9, esos días de julio. Sí. Me acuerdo de aquel eclipse. Te voy a decir 28 de noviembre del 94. Ah, noviembre. Entonces no fue No, julio. estamos hablando de su... Sí, por un momento se me cuatrapearon los... Ajá, pensé que estábamos hablando de la muerte. Te di la fecha de la muerte. No, sí fue el 91. Ok. Sí. Bueno. Curioso, ¿no? Curioso, al final dicen que muerto el perro se acaba la rabia, pero ¿no crees tú, bien o mal, no sé, que el cine o la televisión actual les haga todas estas historias a gentes como él? O sea, en el fondo, ¿tú no crees que un niño que ve la vida, obra y arte de este personaje no pueda ser hasta influenciado? Sí y no. O sea, y esto es un tema que he hablado muchísimo en la universidad porque es un tema que se toca mucho por el derecho de audiencias y demás. No los quiero aburrir con ese tipo de cosas.
Pero al grano. Sí creo que pueden ser influenciables, más que nada los niños. Los niños sí creo que es una audiencia 100% pues delicada, que se debe tratar muy con pincitas todo lo que se le ofrece a los niños. Pero creo que depende mucho de la manera en la que se abordan los temas, ¿sabes? Y te lo voy a poner con un ejemplo muy claro aquí de México, el narcocorrido, que fue tan cuestionado. O sea, que si hacía bien a la sociedad, que si hacía mal, es lo mismo. O sea, el apología al delito, que aquí en México se habla tanto de este delito, la apología al delito, creo que depende de cómo se abordan los temas. O sea, por ejemplo, en la serie de Dahmer, me parece que no, porque no se aborda desde el punto de vista de él. O sea, en ningún momento ves como el placer de concretar la tarea de asesinar a alguien de Jeffrey Dahmer, ¿sabes? Sino que es completamente lo contrario. O sea, se cuenta desde el punto del lado de las víctimas. Ahí yo creo que pues vale la pena inclusive contar este tipo de historias. Yo sí creo que vale la pena. ¿Por qué? Porque el no contarlas es olvidarlas. No, sí, claro. Digo, me viene esta pregunta. Sí, no, y es natural y creo que se tiene que tocar, o sea, se tiene que abordar. Porque últimamente hay muchas series al respecto. No sé si viste esta serie. Ubicas Crime. sí, de tipo True Crime. ¿Ubicas a Ted Kaczynski? No, te fallo. El Unabomber. No sé de qué me estás hablando. No, ay. No. Ahí sí te fallo, Tienes que hacer esa tarea. Les fallé. Hay una serie muy, pero muy buena en Netflix. Sí está en Netflix. Creo que todavía está. Se llama Unabomber. Es de Ted Kaczynski. Es una persona en Estados Unidos que enviaba bombas por correo. Ah, ubico a ese chico. O sea, nunca he visto la serie, pero ubico que pasó eso. Tienes que verla, es muy buena. Y hay una serie también, si no me equivoco, se llama Mindhunter. Mindhunter, sí. Sí, la de estos agentes Sí, del que FBI. son dos agentes Ok. ajá, Mindhunter. Que van interrogando a todos estos asesinos en Se van serie. cuestionando como la naturaleza humana de estos vatos. Para de ahí ellos poder crear perfiles Sí. sociológicos, ¿sí? No, perfiles Psicológicos, perdón. Perfiles psicológicos. Yo creo, mira, bueno, tú no sabías de Ted Kaczynski, sin embargo escuchaste sobre el tema de las bombas y demás. Yo sí creo que a lo mejor hoy en día tanto acceso a esta información sí puede hacer propiciar eso. Sí, yo creo. O sea, en esta serie de Unabomber ves lo fácil que es para él enviar. O sea, da hasta las ideas de cómo enviar bombas, ocultarte, no rastrear, o sea, dejar ser irrastreable. Cosas por el estilo. Entonces, si te empiezan a enseñar historias también de asesinos en serie, de violadores, de narcotraficantes, de muchas de estas cosas, yo creo que en el fondo sí está demasiado fácil el acceso a esto hoy en día con las plataformas de streaming. Ajá. Mismo redes sociales y demás. Cuando yo era chico no tenías acceso a nada de eso. Y sin embargo, cuando tú eras chico fue cuando más hubo asesinos en serie. O sea, esta oleada de asesinos en serie en Estados Unidos, todos estos asesinos que trata Mindhunter y demás, son de los 70s, 80s, 90s. 70s, 80s, 90s. O sea, sí, no digo que actualmente no los haya, porque sí los hay. Pero creo que actualmente el problema, o al menos aquí en México, es como de otra tesitura, de otro matiz, ¿sabes? Yo creo que si bien antes no teníamos acceso a toda la información que hay hoy en día, bueno, sí había acceso. Digo, libros, bibliotecas, sí, no librerías. Hoy es mucho más sencillo Sí. tomar tu teléfono y investigar. Tienes una biblioteca en tu teléfono, en la mano. Sí. Desgraciadamente, muchas veces nos quedamos con la primera nota, Con el titular. con el titular, y no ves más allá. O sea, hay gente que lee el titular de una nota y Sí, lanza el comentario sin siquiera leer la nota. Sí. Entonces, regresando al tema de principal, yo creo, esta es obviamente una opinión personal,
yo creo que aunque no fue diagnosticado propiamente, Sí. sí terminó en una institución mental o sea, estuvo en el ala psiquiátrica, una digamos, cárcel. de una prisión. Yo creo que hay cosas que él no debió declarar que le sucedieron. Que se llevó, ¿no? Sí, yo también creo eso. Yo también creo que en este lapso de 9 años, tal vez pasaron Algo cosas, pasó. Algo pasó. Que de todas formas, fíjate que me puse a investigar y la definición propia de asesino serial es a una persona que hace más de 3 asesinatos, dejando siempre y cuando un periodo de enfriamiento entre cada uno de ellos. O sea, para ser asesino serial, forzosamente tiene que haber un periodo de enfriamiento entre uno y otro de los asesinatos. O sea, sí, yo también creo que pudo haber pasado algo. Me da la espina de que algo pasó en esos 9 años que no dijo. Pero pues también no está tan descabellado, ¿sabes? O sea, es como dentro de los asesinos seriales, es como normal que puedan pasar años, inclusive sin que hagan nada. Yo digo, me voy a aventurar con una teoría medio loca, pero yo creo que en estos años y probablemente en el ejército o... Sí, a lo mejor pasó algo por ahí en el ejército. Yo honestamente creo que él fue violado. Sí, en algún momento de su vida probablemente. Yo creo que eso fue algo que le afectó para el modus operandi o para la satisfacción sexual que él tenía después de matar a sus víctimas. Sí. Todavía tener Tal vez fue hasta antes del ejército, porque recuerda que él mata antes del ejército. No, sí, claro. Sí. En este break. Sí. Sí, es en ese break. En ese break puede pasar algo peor. Sí. O sea, a lo mejor el primer asesinato fue como el primer desahogo, pero después pasan más cosas. Sí. Porque, o sea, es curioso cómo asesinas a una persona y te esperas tanto tiempo. Yo sé que dices que para catalogarlo como asesino serial es que tiene que pasar un tiempo. Pero sí es mucho tiempo, son 9 años. Es mucho tiempo, o sea, digo, está el tema de Ted Kaczynski, también pasaron años para que él volviera a hacer algunas de sus... También está el tema de otro que a mí me recordó mucho, no por el modo operandi, sino por las motivaciones, o sea, como lo retorcido. Uno de los asesinos en serie más prolíficos de la historia, Garavito, no sé si has escuchado hablar de él, es un colombiano con más de 200 niños en su haber. No, ese sí, para que veas ese tema no. Él sigue vivo, ya está en la cárcel. Y él se aventó, me parece que de una u otra muerte llegó a haber como 3 años. Y luego, o sea, igual que Jeffrey Dahmer, sí, dije, no, pues ¿cómo vas a matar a 200 separados no, sí, o sea, por 3 años? No, o sea, de una u otra, hay un momento en la vida de Garavito donde sí dejó de matar como 2 o 3 años, pero, o sea, después se suelta igual que Jeffrey Dahmer. O sea, de que en 4 años, 5 años, mató así. A diestra y siniestra. Sí, a diestra y siniestra. Al final, Garavito se aventó, creo que fueron como 20 años en total los que pudo. 10 o 20 años los que hizo asesinatos por todo Colombia. No conocía esta historia. Violaba a los niños. Estamos hablando de la Colombia de los años, finales de los años 80, principios de los 90. O sea, una Colombia rural completamente. Y la mayoría de estos crímenes los hizo pues, en pueblos, en ciudades muy pequeñas. No conocía ese caso en particular. Está muy heavy el de Garavito. Aquí en México también tenemos nuestros... Sí, también aquí en México hay uno que a mí particularmente a mí me pegó mucho. Es el tamalero. No, el caso de Calcetitas Rojas. ¿Cuál es ese? No, Calcetitas Rojas es para los que no son de aquí de México. México tiene en el centro del país un estado que se llama el Estado de México. El cual pues es el estado más violento actualmente desde hace como 5 años. No creo que sea el más violento. Sí, o sea, ¿sí? Per cápita sí. Ah, ok. Per cápita sí. Y es ahí donde sucede, esto fue hace, de hecho, como 5 años, 5 o 7 años, un caso de una niña que encuentran en un baldío de como 3, 4 años, violada, ultrajada, muerta ya con signos de unos 5 días más o menos. Y lo único con la que la encuentran son con unas calcetitas rojas. ¿Fue la forma de reconocerla? No, fue la forma en la que empezaron a vocearla, porque la niña nadie la reconoció. O sea, encuentran el cadáver y es gracias a una activista
de la Ciudad de México que no recuerdo bien, para no mentirles, o sea, ella sabe del tema, sabe del caso y empieza pues a pues viralizarlo de alguna manera, por así decirlo, empieza a publicarlo en periódicos, en postes, empieza a hacer pues ruido sobre este caso, porque nadie la reclama a la niña, o sea, la niña la encuentran, nadie dice nada, y pues, pasa un año, pasan 2 años, pasan 3 años, y lo único que se sabe es Calcetitas Rojas. Le hacen hasta un funeral a la niña por su parte y demás, y es como hasta los 3 años que se dan cuenta de que la niña vivía como a 2 cuadras de donde la encontraron y había sido un vecino el que la violó y todo el rollo. ¿Pero y los padres? Calcetitas Rojas, el nombre de la niña al final lo dan, no me acuerdo del nombre, pero su mamá pues nunca la cuidó, la niña andaba del tingo al tango, o sea, su abuela tampoco. Era una niña 100% abandonada, pues no tenía papá, obviamente, era madre soltera su mamá y pues era una persona 100% desobligada, o sea, no le importaba para nada. Creo que tenía problemas de adicciones su mamá y pues es así como se dan cuenta de que nadie pelaba a la niña y un día este desgraciado pues hace eso. Y se dan cuenta, te digo, 3 o 5 años después, le pueden poner nombre a la tumba donde está Calcetitas Rojas, en paz descanse la niña. Fíjate que de los casos sonados aquí en este país, al menos de los que más a mí como que sí me impactaron, fue el tema de la persona que hacía tamales con sus víctimas. ¿Cuál? Porque hay como... Bueno, sí, hay hasta una una viejita, no, un viejito o una viejita, ¿no? Hay uno aquí en Morelia que fue en el hospital civil. Aquí agarraron a una persona, pero no se comprobó. No, sí se comprobó. Fue su compadre, lo mató la noche anterior porque ya andaban pasados de copas. Su compadre no me acuerdo qué le dijo y pues no le cayó bien a y lo mató y él en su desesperación no supo cómo deshacerse del cuerpo. Dijo, pues yo vendo tamales todos los días afuera del hospital civil. Y le salió el Qué bueno que no vivo por ahí. Le salió bueno, ya vivo por un hospital, pero no por ese. Pero no por ese. Y le salió el dedo. Ese moreno, yo Sí, eso fue como en los 2000, principio de los 2000. Busca la nota. No, yo estaba muy niño. No, era un bebé en ese entonces. Sí, tú dices de la Ciudad de México. Sí, entonces? El de la Ciudad de México. Ajá, de la tamalera. La tamalera asesina. Sí. Yo me acuerdo que cuando vi esa noticia, pues todavía no teníamos Facebook. Creo que ni YouTube. Yo todavía ni nacía, o sea, yo lo ubico. Pero... No, yo me lo contaron, yo tampoco había nacido. No, sí, yo me acuerdo haber escuchado ese caso y me quedé impactado porque para los que no saben, el tamal es masa de maíz. Masa de maíz. Rellena con algún ingrediente envuelto en la hoja del propio maíz. Bueno, hay variedades, ya también hay envuelto en hoja de plátano y de no sé qué otras. Sí, no hay que complicarnos, envuelto en algo. Sí, envuelto en hoja del propio maíz. Es un alimento muy típico mexicano. Y a mí me gustan mucho los tamales. Entonces, yo en aquel entonces me acuerdo, pues sí estaba chavito. Y sí me acuerdo haber dicho, imagínate que en alguno de los tamales, porque aunque esto fue a 350 kilómetros de distancia, aunque fue a 350 kilómetros de distancia, yo sí me llegué a cuestionar y decir, imagínate que en uno de los tamales que yo me he comido, estuviera comiendo a alguien. Y que antes no vivías tan lejos del hospital que pasó aquí. No, pero no es un lugar no era un rumbo que... No. Ah, no, sí. Mi escuela estaba a la vuelta, pero no comía tanto tamales. Aparte, nada más tengo entendido que no fue tanto. Nada más fue... Sí, fue un difunto. Nada más fue una olla. Nada más fue una olla. No, la tamalera sí creo que... No, ya sí fue. Sí, se echó varios. Sí. También a mí otro que me movió a mí mucho fue uno que acaba de pasar hace poco. Fue hace como 2 años, 3, antes de que empezara la pandemia, me parece. El monstruo de Catepec. No sé si lo recuerdas o lo ubicas. Sí lo has de haber visto. Fue un señor ya grande de edad, unos 70 y tantos, 80, que era líder de su colonia, había sido delegado de un partido político y demás. Encontraron en su casa un cementerio con más de 20 mujeres.
De hecho, hay varios programas que hablan sobre este personaje. Probablemente hablemos después de él. Que sí, no veo tan necesario. No, creo que inclusive estaría como... Sí, hay historias que es mejor que no se cuenten. Pero sí, aquí en México también tenemos nuestra cuota de gente mala que hace y deshace. Pero sí, a mí personalmente es el de los tamales. Me impactó más que todos los puestos que han sido demostrados que su carne no precisamente viene de res o de cerdo. Ajá, o de chivo. O de chivo, sino que ya hasta de perritos de la calle y demás. Dicen que es común que en algunos tacos puedas comerte hasta un perro de la calle, pero pues eso sí no. Tal vez en algún momento nuestro hayamos comido. Seguramente. Yo creo que sí. Sí. Si eres mexicano, seguramente has comido tacos. Y si has comido tacos en la calle, probablemente algún día te topaste con una carne distinta. Sí. Pero bueno, ¿quisieras agregar algo sobre este personaje peculiar al cual se le hace su serie y su documental? Bueno, el documental no es... Bueno, sí. De su hecho, serie, son su 3, documental. Son 3 capítulos. ¿Cuáles son tus pensamientos finales realmente de él? Pues que la naturaleza humana es muy compleja. Creo que es algo muy, muy complejo que no vamos a entender jamás porque cada cabeza es un mundo. Y algo que sí me gustaría agregar, que tiene que ver con lo que hablamos hace rato, que me preguntaste sobre si creo que esto puede influenciar o no a las juventudes o a las audiencias o demás. Yo creo que independientemente de si puede o no influenciarlas, es también como vale mucho el decir que pues, no son series como para alabarlos. O sea, al final de cuentas son delincuentes que, o sea, asesinaron personas y si no está, al menos no creo que esté chido como, pues ni vanagloriarlos ni nada de esto. Porque sí he visto que ha habido como personas que han como de cierta manera, pues apoyado a Jeffrey Dahmer ahora que salió la serie o como que se ha puesto de moda, o sea, como algo. No sé si creo que sí me estoy dando a entender a lo que voy. Sí, que la gente en cierta manera empieza... Lo hypea. Ajá, no quería decirlo en inglés, pero lo hypea. Y... Pues la traducción hype. Es como... Es que no es alabar, pero... que lo... idolatra. Lo idolatra, exacto. Creo que la idolatría a este tipo de personajes y de series, sí creo que hay que dejarla muy claro que pues, no está chido para nada. Bueno, no está chido para ti. Ya si a esas personas les gusta, pues ya muy su bronca, pero sí, no, a mí tampoco personalmente no me agrada mucho esto. O sea, es... ese tipo de apología. Ese tipo, ya lo que la ley haga o deje de hacer, eso depende del país en el que estés. En el de nosotros, la ley no siempre está de nuestro lado. Pero, bueno, yo nada más quisiera recordarles que seguimos esperando sus relatos. Sí. Ya leímos algunos cuantos. Están bien, están interesantes, muy interesantes, pero así miedo, todavía no. Entonces, ya que nos llegue algo de veras tenebroso, lo vamos a anunciar a los finalistas y por ahí se van a llevar su obsequio. Recordarles también que estamos en todas las plataformas, en la mayoría de plataformas de podcast disponible, incluyendo ahora esta sección del canal. Tiene su propio podcast en Spotify que se llama Hablemos de Terror Video y ahí pueden encontrar nuestros videos. Si quieren enviarnos algo, háganlo por favor a tuhistoria@hablemosdeterror.com. Sigan disfrutando de este octubre de terror, terrorífico, octubre macabro. Ya cada vez estamos más cerca de las celebraciones de Halloween y todas estas fechas de Día de Muertos. Y por aquí nos vemos la próxima semana. ¿Algo que quieras agregar? Nada, que disfruten mucho y se la pasen bien. Esto fue Hablemos de Terror. Hasta la próxima. Buenas noches.